Tras el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, el comunicado del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señala presidente Nicolás Maduro Moros, expresa su más sentido pesar ante la partida física del Papa Francisco, líder espiritual y amigo de los pueblos. Vamos de inmediato a leer en detalles este comunicado del gobierno venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y el pueblo bolivariano, lamenta con profundo pesar el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, pastor del mundo, hermano del sur y firme defensor de la justicia, la paz y los más humildes. El Papa Francisco fue un líder espiritual transformador, cuya voz clara y valiente denunció las desigualdades del sistema dominante y llamó a construir un mundo más humano, más justo y profundamente solidario. Desde su identidad latinoamericana dio impulso a una iglesia comprometida con las causas de los pobres, con la protección de la madre tierra y con el diálogo entre culturas y religiones. Su pontificado será recordado por su profunda opción por los excluidos, por su valentía pastoral y por su capacidad de renovar la esperanza en los pueblos. Fue un hombre de Dios que no dudó en incomodar a los poderosos con la verdad del Evangelio. Venezuela siempre lo recordará como un amigo sincero, como el Papa que impulsó con determinación la canonización del doctor José Gregorio Hernández, símbolo de la fe del pueblo venezolano y puente espiritual entre nuestras luchas y nuestra esperanza. Pedimos a él, junto a la Madre Carmen Rendiles, que lo reciban en la gloria de Dios. En este momento de recogimiento espiritual, el pueblo venezolano se une en oración, celebrando el legado luminoso de Francisco, su amor al prójimo, su fe comprometida y su testimonio de humanidad. Su memoria vivirá en quienes luchamos por un mundo de dignidad, paz y justicia social. Caracas, 21 de abril de 2025. Palabras del presidente Nicolás Maduro Moros, quien expresa así su más sentido pesar ante la partida física del Papa Francisco, líder espiritual y amigo de los pueblos. Esta es la reacción del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Ahora con Trina Acevedo y junto a José Alejo Benítez vamos a seguir conociendo las reacciones de los distintos líderes mundiales, de los distintos presidentes y mandatarios, mi querida Trina. Así es, Juancho. Bueno, tenemos información de última hora muy importante también. La posición de Argentina, del gobierno de Javier Milei. Vamos a revisar de inmediato más detalles sobre esta información, muy destacado porque hace tan solo minutos Javier Milei, el mandatario argentino, siendo por supuesto el Papa Francisco, muy importante esto, decretará 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. Así lo anunció el portavoz presidencial. Dice lo siguiente: falleció el Papa Francisco Jorge Bergoglio, líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. Así lo escribió el portavoz Manuel Adorni en su red social en X y dice: el presidente decretará 7 días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre. Poco antes, Milei había rendido tributo a sus compatriotas y líder espiritual de 1.400 millones de católicos. Y dice: a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos en esta triste noticia. Importante destacar porque recordemos que años previos a lo que fue la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, recordemos que tiene un perfil ultraliberal, ultraconservador. Es destacado también que había expresado fuertes críticas e incluso insultos al Papa, a quien consideraba de izquierda, lo mencionábamos hace unos momentos, Alejo. Sin embargo, en febrero de 2024, el año pasado, fue recibido calurosamente en el Vaticano y se reconcilió con Francisco en un encuentro en que incluyó abrazos y palabras afectuosas, y digamos que la narrativa, el tono de Javier Milei cambió por completo.
Veíamos hace minutos también a otros líderes que se reunieron en otros momentos también con el sumo pontífice de la Iglesia Católica, muy destacado, como distintos mandatarios de todo el mundo se han ido pronunciando. La lista es larga, vamos a mencionar algunos de ellos y los más cercanos también a nosotros. Por ejemplo, ya mencionamos a Javier Milei, siendo el Papa argentino, pero también muy importante el de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que dice lo siguiente: reconoció ante la muerte del sumo pontífice, indicando lo afligido que se sienten porque el mundo perdió a un gran hombre. Así lo ha dicho. Muy importante también la posición del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que escribió lo siguiente: destacó su influencia histórica como una voz a favor de la paz y de la dignidad humana. Escribió en un comunicado: me uno al mundo en duelo por el deceso de la santidad Papa Francisco, mensajero de la esperanza, la humanidad y la humildad. También el presidente de Rusia, Vladimir Putin, describió a Francisco como un dirigente sabio y un defensor constante de los más altos valores del humanismo y la justicia. Subrayó que el Papa contribuyó activamente al desarrollo del diálogo entre las iglesias ortodoxa rusa y católica romana y a la interacción constructiva entre Rusia y la Santa Sede. Por ejemplo, la Casa Blanca también ha reaccionado hace unos minutos, rendió homenaje al sumo pontífice con fotos del presidente Donald Trump y su esposa Melania durante su encuentro. Trump escribió en sus redes sociales: descansa en paz, Papa Francisco, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que mencionábamos hace minutos, estuvo el sábado en el Vaticano. Decía lo siguiente: fue una figura política internacional en visitar, la última figura política internacional en visitar el Vaticano. También el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió tributo al Papa Francisco y aseguró que nunca antes hubo alguien como él al evocar su lucha por la paz e igualdad. Más cercano a nosotros tenemos al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que lamentó que Francisco y destacó su valentía y empatía con quien impulsó la discusión sobre el cambio climático. Vamos a revisar qué posición tienen distintos reinos. Por ejemplo, el de España. Vamos a revisarlo de inmediato. Dice lo siguiente. Si lo tenemos en pantalla el comunicado, vamos a revisar lo que dice: Eminencia Reverendísima, al recibir, cito, con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, deseo llegar en mi nombre, en el de gobierno y del pueblo español, el testimonio de nuestro más sentido pesar. Su santidad, el Papa Francisco, ha dado testimonio a lo largo de su pontificado de la importancia que para el mundo de nuestro siglo tiene el amor al prójimo, la fraternidad, la amistad social. Nos seguirá inspirando siempre su convicción de la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados, y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario. Ante el dolor por su pérdida, la reina y toda la familia real se une para trasladar a toda la Iglesia Católica nuestro pésamo y nuestro afecto, así como nuestras oraciones por su descanso eterno. Recibid, Eminencia Reverendísima, el testimonio de mi más alta consideración y estima. Esta es la posición entonces del Reino de España. Teníamos en pantalla también la reacción de el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien destacaba sus discusiones, sus conversaciones sobre el cambio climático. El rey Felipe VI de España lamentó la muerte del Papa Francisco, quien destacó su convicción de la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados, muy en el mismo tono en el que revisamos el comunicado anterior del reino. También el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó el fallecimiento del Papa en un mensaje en el que recordó su cordial cercanía con los cubanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la muerte del Papa Francisco al señalar que fue un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, lamentó la muerte del sumo pontífice, destacando que fue un hombre de paz y sabiduría con vocación por los pobres. Tenemos también al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que rindió homenaje al sumo pontífice, indicando que era un hombre de destacado respeto y de importancia al diálogo entre grupos religiosos. También el líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, muy importante, elogió al Papa Francisco y afirmó que ora por él y expresó su tristeza por el deceso del sumo pontífice. El gran imán de Hazar, de la más alta institución del Islam sunita, aseguró que el Papa Francisco será recordado por su defensa del diálogo interreligioso y por ser un símbolo de la humanidad. Muy interesante todas estas reacciones que vienen más allá
del liderazgo político de la comunidad internacional, sino por también otros líderes espirituales, Juancho. De otras religiones, lo cual significa que había toda una apertura. Se destaca mucho ese diálogo interreligioso, ese espíritu ecuménico de entendimiento y de reconocimiento de las distintas creencias en el mundo, que abarca, y tú lo sabes porque lo manejas a diario, sí, a cientos de miles de personas, como hay católicos, como hay... Fíjate que el presidente Putin destaca justamente esa labor de entendimiento que fomentó el Papa Francisco desde el Vaticano, siendo el representante de la Iglesia Católica Romana Occidental con la Iglesia Ortodoxa, en este caso la Iglesia Oriental, la Iglesia Rusa, querida. ¿Qué tal? Claro que de alguna u otra manera estas relaciones políticas también van en concatenación con las relaciones religiosas, porque la Iglesia Ortodoxa rusa pertenece también al gobierno ruso y el Papa tiene que tender puente de diálogos a estas religiones, lo que se llama la reunión de Asís, que hizo Juan Pablo II un día muy importante, que es este ecumenismo de todas las iglesias orientales, ortodoxas y griegas. Fíjate que hasta el Dalai Lama, sí, el líder espiritual del budismo tibetano, también reconoce la figura. Ya hablando de los líderes religiosos, algo muy importante, Trina, en esta novedosa funeral del Papa Francisco es que los líderes políticos, cuando moría un papa, lo celebraban o le daban esa veneración en una capilla privada. O sea, se reunían los políticos, los jefes de Estado, los reyes, y veneraban al papa en una capilla. Este año no va a ser así. El Papa Francisco, dentro de este nuevo protocolo, ha dicho que no quiere una ceremonia privada con reyes, jefes de Estado y gobierno, sino que ya va a ser durante toda la Plaza de San Pedro, donde van a exponer su cuerpo. Algo novedoso para que todos lo sepamos y conozcamos, que no va a suceder este año. Sí, justamente te iba a preguntar qué conocimientos tenías más allá acerca del protocolo, porque se esperaba, justamente te quería preguntar eso, sí se esperaba que estuviesen líderes políticos, otros líderes espirituales, y la importancia que esto tiene, como lo mencionábamos, todo el tema interreligioso de otras culturas, otros líderes, sí, claro, que a lo mejor no son tan cercanos al Vaticano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mencionábamos hace un momento a Xi Jinping en China. Entonces, se espera esta presencia. Claro, por supuesto. Una vez que fallece el Papa Francisco y se informa a toda la comunidad católica, lo que hace la diplomacia vaticana es convocar a todo el cuerpo. Primero convocan a todos los cardenales, aquellos que pueden ser electores o no, porque como es el Senado del Papa, tienen que estar presentes en estos actos importantes en torno al Sumo Pontífice. Y después la Santa Sede convoca a todo el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano para que los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los presidentes y reyes participen a esta ceremonia. Por supuesto, se espera una gran asistencia de presidentes, jefes de Estado y reyes para que despidan al Papa Francisco. No pasó en el caso de Benedicto XVI, porque Benedicto murió no en funciones como papa, sino murió siendo expapa o papa emérito. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita en el Vaticano sí se espera una gran afluencia y participación de todos los líderes políticos con los cuales la Iglesia Católica tiene relaciones diplomáticas. Pueden ser que vayan los presidentes, o puede ser que vaya el embajador o los encargados de negocio o la representación que tenga este país en el Vaticano, pero sí se espera una gran afluencia de políticos. Y si es de esta manera como lo mencionas, ¿sería algo inédito para la historia de la Iglesia Católica? No, porque ya con el funeral de Juan Pablo II, un papa muy reconocido, de hecho fue el presidente de Estados Unidos, George Bush, en su entonces, fue también los reyes de Dinamarca, el rey de España, ya ha habido esta participación, pero con Francisco se espera que vayan más que Juan Pablo II por todo el tema de la apertura diplomática que hubo en el pontificado de este papa. Hay un material, me indican en producción, Trinita, José Alejo, en relación justamente a lo que forma parte de este complejo ahora entramado tras el fallecimiento de la figura del Papa en lo que sería el protocolo a seguir. Así que prestemos atención. La primera acción consiste en confirmar el deceso del sumo pontífice y registrar con exactitud la hora, lugar y motivo de la muerte. El hecho es anunciado por el decano del Colegio de Cardenales, que inmediatamente deberá preparar el funeral y el proceso de transición para un nuevo papa. Tras hacer pública la información, son izadas 2 banderas negras en la Plaza de San Pedro. Una es colocada en la cúspide de la basílica del mismo nombre y otra en el campanario, que resonará en símbolo luctuoso.
Se declarará asimismo la vacante del cargo, que será asumido temporalmente por el Colegio de Cardenales hasta la próxima designación. En los 15 o 20 días posteriores a la muerte del Papa, iniciará el cónclave, que reunirá a los cardenales menores de 80 años que forman parte del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica. Mediante un procedimiento secreto, celebrarán la votación hasta que uno de los candidatos a Papa obtenga las 2/3 partes de los cómputos. La elección podría tardar desde horas hasta semanas. Tras cada ronda de votación se quemarán las papeletas. De resultar fallido el proceso, saldrá humo negro, mientras que el éxito del cónclave será anunciado con humo blanco. Una vez elegido, el nuevo Papa será presentado desde el balcón central de la Basílica San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco introdujo en 2024 cambios en el protocolo fúnebre y simplificó las tradiciones, por lo que el cuerpo reposará en un único ataúd de madera con el interior de zinc, a diferencia de las 3 urnas que usaban anteriormente. No habrá velorio privado, sino que será trasladado directamente a la Basílica de San Pedro al acceso de los fieles. El cuerpo se mantendrá en el ataúd y será descartado el uso del catafalco, una antigua estructura. Por último, suprimió los títulos que hagan referencia al poder y estipuló ser llamado como Papa, Obispo de Roma o Pastor, lo que excluye a la denominación de Sumo Pontífice. Agradecemos este aporte de Andrea Solórzano, gracias Andrea, para esta cobertura especial, porque hay que ver todo esto, Trina, José Alejo, en el protocolo, cómo son los preparativos, qué viene ahora. Sí, Juancho, es parte de lo que vamos a revisar en la siguiente parte. Debemos hacer una nueva pausa y ya regresamos con más. Por supuesto, vamos a aprovechar este corte para seguirnos actualizando y traerles toda la información de primera mano a través de las pantallas de Globovisión. Así que ya regresamos para conocer los misterios en torno al funeral del Papa y a la elección de un nuevo Papa.